Con esta inversión superamos tranquilamente el plazo fijo, es más, lo superamos por mucho. Probank es un banco argentino como prácticamente cualquier otro banco, el Banco Santander, Banco Nación, Banco Provincia, etcétera, 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 con la diferencia de que no tiene sucursales físicas, o sea, es un banco completamente online. Y desarrolló un método, un sistema de inversión, llamémosle, el cual está bastante interesante y nos han preguntado mucho si sirve, si no sirve, si es recomendable, si no es recomendable. Así que vamos a analizarlo paso a paso. Ya estamos dentro de la app y lo que voy a hacer es dirigirme a la parte donde dice inversiones. Una vez acá, lo que nos va a aparecer básicamente son los fondos. También podemos hacer plazo fijo, comprar dólares y demás. Pero en principio lo que nos va a interesar es esta parte de fondos, que es lo que más nos han consultado. Así que yo voy a hacer clic donde dice invertir y fíjate lo que pasa acá. Si bien yo ya completé el perfil del inversor que te van a pedir que hagas, es simplemente responder unas preguntas, es súper fácil y rápido, e inclusive puedes responder al azar aleatoriamente, no hace falta que ni que elijas la respuesta, simplemente haces clic en cualquiera, le vas dando continuar, continuar, continuar y ya llegaste al final. Te van a dar un perfil, como puedes ver acá tenés el light, el moderado, el saladito y el picante, y lo que vas haciendo es elegir básicamente en cuál querés estar, o sea, haces clic en cualquiera y te va pasando de uno al otro, así que no hace falta que le prestes mucha atención a lo que ellos te van diciendo de qué perfil tenés. Pero bueno, eso está bueno más o menos como para darse una idea. Más allá de eso, ¿qué tenemos? Si vos elegís el picante te van a dar absolutamente todas las recetas que ellos dicen acá, que básicamente una receta es un conjunto de fondos comunes de inversiones, básicamente eso. En algunos casos es simplemente un fondo común de inversiones. Así que ¿cómo sería esto? Yo hago clic en la primera receta, la que tiene 16.000 personas aproximadamente a día de hoy. Hago clic en el que dice mix de manzana entonces, que es este, y como podés ver nos va a decir en qué fondo está invirtiendo, básicamente que es en este caso el SBS GS de renta fija. Ahora, si vos querés ver en qué invierte cada uno de los fondos en los que invierte esta receta, en este caso es uno solo, pero bueno, simplemente haces clic en justamente el nombre del fondo y te va a decir en qué invierte, ¿no? Tenemos acá algunos bonos soberanos, bonos provinciales, algunos plazos fijos, algunas obligaciones negociables probablemente que son bonos corporativos, algunos fideicomisos, cheques de pago diferidos, CDPs, etcétera, etcétera, etcétera. Y arriba podés ver el rendimiento mensual, que en este caso es del 5.57% en este último mes. Y también tenés un poquito más abajo el rendimiento de los últimos 12 meses, es decir, el rendimiento del último año, que en este caso se encuentra por encima de lo que pagan aplicaciones como Mercado Pago, como Ualá. Otra cosa también interesante es el que justamente al lado de este rendimiento que dice espera al retirar, que en este caso es de 24 horas, o sea que posterior a yo solicitar el retiro, 24 horas, o sea, al día siguiente hábil, muy importante, me van a dar el dinero. ¿Esto por qué es interesante básicamente o por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque Mercado Pago y Ualá no son así, o sea, vos podés retirar el dinero exactamente cuando quieras. Y evidentemente este rendimiento del 74% que vemos acá es variable, o sea, no es un rendimiento fijo, no es que va a rendir esto necesariamente. Entonces hay que tener cuidado porque también podemos llegar a perder dinero. Entonces, ventajas, en principio, hasta el momento, este año, digamos estos últimos 12 meses, rindió más que Mercado Pago y que Ualá. Ventaja. Desventaja, menos liquidez. Liquidez en días hábiles de 24 horas. Días que no son hábiles, en feriados, fines de semana, etc. En ese caso no vamos a poder retirar nuestro dinero. Es decir, vamos a poder, pero no lo van a dar el primer día hábil que sea. Luego tenemos el boniato argentino, que es una opción que acá figura como saladito. Y lo que podemos ver es que invierte en dos fondos. El primero es de renta fija, que básicamente vamos a ver que invierte en bonos soberanos, corporativos, money market, algunos bonos provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego podemos ver que tenemos un fondo que invierte en renta fija, pero de forma un poco más agresiva. Y en este caso tenemos, lo mismo, bonos corporativos, soberanos, etcétera. Pero, repito, es un poco más agresivo. Igualmente, me sigue pareciendo bastante conservador. El rendimiento de los últimos 12 meses es del 114%, lo cual es superior a la tasa efectiva anual que paga el plazo fijo, así que podría ser de interés para muchos inversores. Y luego, por último, tenemos el hot tabaco de los que vamos a revisar como en el top 3, que esta vez sí invertimos ya directamente en renta variable, tenemos renta fija también, pero la diferencia, digamos, de los anteriores es que sí tenemos renta variable. Así que analizando un poquito, vamos a entrar en este caso en el de renta variable, porque los de renta fija son todos más o menos lo mismo. En este caso estaríamos invirtiendo en YPF, Pampa, Ternium, transportadora del gas, que probablemente sea del norte o del sur, en este caso del sur. Loma Negra, Aluar, Central Puerto, Galicia, transportadora del gas del norte, supongo que será esta otra. Y así tenemos, las demás inversiones. El rendimiento de este fondo, no de la receta completa, de este fondo, fue del casi 160% en los últimos 12 meses, digamos en el último año. Luego tenemos uno de los fondos de renta fija, rindió el 90%.
y luego tenemos el 74% por la parte del otro fondo restante. Y en la parte inferior tenemos la composición de la receta, en este caso composición de la cartera de fondos, que es un 50% de riesgo alto, 30% de riesgo medio y 20% de riesgo bajo, según la calificación de Ualá. En definitiva, estos perfiles del inversor, llamémosle, o estos niveles de riesgo que nos ofrecen como moderado, saladito y picante, son súper conservadores todos para lo que es un inversor de bolsa, ¿sí? Entonces, si vos ya invertís en la bolsa, esto es todo súper conservador. No significa que sea mejor ni peor, pero simplemente que el riesgo en general es recontra bajo. Estamos hablando que lo más agresivo que nos ofrecen, que es el perfil picante, tiene la mitad de inversiones en acciones locales, lo cual es renta variable, pero es la mitad, o sea, es súper conservador todo lo que tenemos acá. Ahora, ¿sirve, no sirve, vale la pena o no vale la pena? Ya creo que es más que nada analizar cada uno lo que le interesa o lo que le sirve. Siempre que vayas a invertir, independientemente si es renta fija o variable, ten en cuenta que riesgos hay siempre, hasta en un plazo fijo hay riesgos. Entonces, tenelo en cuenta y no inviertas dinero que no estés dispuesto a perder, porque existe siempre la probabilidad de perder un poco de dinero. Así que, por ese lado, mucho cuidado. Ahora, como ahorro, me parece que podría servir, pero yo particularmente lo que haría sería diversificar. Esto no es consejo de inversión, yo no doy asesoría financiera. Lo que te digo es lo que yo haría en este caso. Yo no pondría todo en el perfil más conservador que me dan, por más que yo dijera, che, me salgo de Mercado Pago y de Ualá. ¿Por qué? Y básicamente porque la liquidez no es total. Entonces, como no me sirve como inversión, porque rinde menos que la inflación, simplemente sería como mantener un ahorro lo más estable posible. Pero por el otro lado tenemos esta liquidez que nos ofrece el Mercado Pago y Ualá. Entonces yo lo que haría sería diversificar. Pondría un poco en o Mercado Pago o Ualá y otro poco en el perfil más conservador que nos dan acá, que sería esa receta, digamos, esa mezcla de fondos, que en realidad es un fondo de, en este caso, renta fija. Ahora, lo que sí me gustaría saber es que me digas vos tu opinión respecto a si has usado o si usarías alguno de estos y que me lo dejes en los comentarios de este video. Con la tercera receta que vimos, que es la primera, digamos, de las que hemos visto que invierte en renta variable, podríamos decir que con esta inversión superamos tranquilamente el plazo fijo, es más, lo superamos por mucho. Sin embargo, eso es viendo los 12 meses anteriores. No sabemos lo que va a pasar a futuro porque inclusive si cae el índice Merval, caen las acciones argentinas en general, es probable que se termine perdiendo dinero también en este fondo, así que mucho cuidado con eso. Acá también te vamos a estar dejando un video en el que te explicamos si sirve, si vale la pena o si no vale la pena invertir en Mercado Pago, así que ahí lo vas a tener absolutamente todo explicado. Desde ya, muchas gracias.